Buenos días, mi nombre es Jesús Suárez, soy licenciado en Educación Artística y mediador del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. El día de hoy les traigo la investigación en curso, el rol formativo del mediador, una mirada reflexiva desde el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Como resumen les quiero presentar pues que la práctica extramural es una forma, digamos, más sencilla como en la que los mediadores pueden intervenir en espacios que van más allá de los muros del museo. En ese sentido, desde que se repensó el rol del mediador como una figura que no solamente entrega información al espectador, sino que también hay un discurso entre estos y a partir de ahí hay una reciprocidad de conocimientos. Se ha planteado entonces que desde que el Museo de Arte Moderno de Barranquilla dejó de tener una sede física oficial en el año 2022, se ha planteado una manera de acercarse al público que vaya más allá, digamos, de las paredes de un museo. Y lo anterior se sustenta en unos antecedentes que muestran la fundación del museo, el momento actual por el que está pasando. También se recogen unos antecedentes con relación a cómo incide la práctica museística en el campo de la educación artística y viceversa. Y a partir de ahí pues se genera una serie de reflexiones de cómo el mediador puede aplicar ciertos conocimientos en un determinado grupo público. Como el planteamiento del problema les presento lo que se ha venido manifestando durante mucho tiempo en la ciudad de Barranquilla, que es la problemática cultural que ha venido afectando no solamente al Museo de Arte Moderno de Barranquilla, sino a muchas otras entidades que no necesariamente son museos, también teatros y otras entidades. En ese sentido, el museo ha replanteado sus funciones a partir de algo que se llama el MAN, un aula de la escuela, y también la práctica extramural, como una solvencia o una estrategia para llegar a un público más amplio a partir de actividades, talleres, mediaciones que vayan más allá de las cuatro paredes de un museo. Desde el año 2022, el equipo de mediadores del Museo de Arte Moderno ha realizado una serie de actividades, o hemos realizado una serie de actividades en diferentes sectores aplicando, digamos, estas estrategias. Por lo tanto, se ha generado una pregunta en torno a esto y es ¿de qué manera se relaciona las experiencias de mediación en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla y los procesos de formación desde la educación artística y cultural para reflexionar sobre el trabajo colectivo entre las comunidades y los agentes culturales? Bien, ¿por qué es importante abordar el problema? Pues es necesario reinterpretar el papel de los museos en la actualidad. El museo ya no debe ser visto como un campo cultural tradicional, sino crítico. ¿Qué quiero decir con esto? Que los museos ya no deben ser vistos como una caja en la cual se guarden objetos o se guarden obras, sino todo lo contrario. Se debe repensar el museo como una institución que abriga o que recoge a la sociedad, al público. Estamos hablando de que el museo debe ser hoy una entidad que se preocupa más por las necesidades del público y también incluso poder ayudar en otros aspectos que son propios de un museo, como en curaduría, como en montar exposiciones, como registrar obras, etcétera. Ahora, ¿por qué se abordó y cuál es su utilidad? Pues primero fue abordado para analizar la actualidad del Museo de Arte Moderno. Para nadie es un secreto que esta institución ha pasado por una serie de problemáticas debido a la obra que se construye o que fue construida o sigue inconclusa en el centro de Barranquilla. En la actualidad no hay noticias sobre si esta obra va a llegar a funcionar en algún futuro. A partir de ahí se aborda como su utilidad, es decir, cuáles son las estrategias que este museo ha intentado
tener en cuenta para seguir perteneciendo o permaneciendo en el tiempo. Y a partir de ahí generar un discurso con su público para que, digamos, siga existiendo en la memoria colectiva eso a que llamamos arte, eso a que llamamos museo, ¿no? Bien, como objetivo general tenemos reflexionar sobre los museos como fenómenos sociales desde las experiencias museográficas de mediadores del Museo de Arte Moderno de Barranquilla y los procesos de formación desde la educación artística y cultural para fomentar el trabajo colectivo entre las comunidades y los agentes culturales. A grosso modo podemos explicar que el objetivo de esta investigación es recolectar una serie de información a partir de unos diarios de campos que fueron desarrollándose en cada una de las actividades que nosotros como mediadores fuimos desarrollando durante todo ese proceso con diferentes públicos. Y pues la intención ha sido en principio describir esas experiencias, analizar los procesos de formación que tiene el mediador en el contexto del museo y por último llegar a sistematizar esos momentos de una perspectiva no solamente museística, sino también del campo de la educación artística y cultural. En este marco de referencia tenemos los antecedentes, en el cual pues me voy a basar en algunas imágenes de apoyos que muestran ese antecedente histórico o fundación del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Entonces, en esta primera ilustración me quiero basar ante todo en esta cita del autor Armato, quien plantea que la inauguración del Museo de Arte Moderno de Barranquilla fue anunciada con énfasis por el Heraldo el día 8 de abril de 1960. Es decir, se tiene antecedentes de que el Museo de Arte Moderno de Barranquilla fue fundado en 1960, pero debido a una serie de problemáticas que acontecieron en su momento, esta institución de alguna manera se desplomó y solamente hasta el año 1994 que el artista Álvaro Barrios y la hoy directora del Museo de Arte Moderno, la galerista María Eugenia Castro, retoman esta idea. Y fue en ese año, pues, digamos que se constituye de manera formal el Museo de Arte Moderno, que empieza a funcionar en la antigua aduana. Para el año 2004, el Museo de Arte Moderno se muda a un edificio ubicado en el barrio El Prado. Desde ese año, desde el 2004 hasta el 2022, esta fue la sede oficial del museo. ¿Qué sucede? Que en el año 2014 el gobierno del presidente Santos logró en su momento beneficiar a la sociedad barranquillera con una obra que es esta, que sería la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Sin embargo, desde el 2014 hasta la actualidad, aún no ha culminado la obra por una serie de problemáticas en temas de la construcción y quizás de intereses, pero esto no es un tema que esta investigación quiera enfatizar o quiera profundizar, sino que se bebe de este suceso para mirar cómo el museo opta por estrategias que beneficien a la sociedad, que beneficien al museo, sobre todo estrategias educativas. Entonces, detallo esta cita, bueno, más que cita, más es un título de una columna de un periódico que titula que los museos agonizan en Barranquilla, y esta ha sido una problemática que se ha visto en este campo de la cultura o digamos en este sector de la cultura en Barranquilla. Como antecedente, pues es necesario mencionar que un museo es una institución al servicio de la sociedad y su desarrollo. Además de eso, pues también se plantea su función educativa. Ya no hay que ver a los museos como estas entidades que resguardaban cosas y que se veían como unos templos, es decir, la persona va, admira y listo. No, ahora se piensa su función educativa y se empiezan a generar unos discursos, talleres, conferencias, etcétera, donde ya la comunidad tiene que cambiar ese chip sobre que los museos solamente son obras pegadas a las paredes. No, también los museos intervienen en otros espacios.
Entonces, he titulado esta parte como del cuidado de los objetos al cuidado a las personas. Es decir, el museo ya no debe estar tan interesado en, digamos, en su colección, sino en el cuidado de las personas, en llegar a un público, en sensibilizarlo y construir con ese público. Es decir, que el museo beba o tenga algunos beneficios de ese público y que el público tenga beneficios del museo. Eh, a partir de aquí, pues abordaremos algunas miradas en cuanto a cómo es visto o cómo son vistos los museos en la actualidad, no solamente en Barranquilla, sino también en toda Colombia. Y digamos que esta problemática del cierre de museos o que hay museos que no tienen financiación, etcétera, no es solamente un problema que circunda en Barranquilla, sino que es una problemática que afecta a toda Colombia. Entonces, la Política Nacional de Museos es un documento del año pasado. Plantea que la, la mayoría de los museos, no todos, eh, tienden a darle más importancia a los objetos, a las obras, más que al público, lo cual esto ha generado pues una resistencia al cambio. Y cuando se genera una resistencia al cambio, el problema recae en que las fuentes de financiación, los entes gubernamentales, de cierta manera no llegan a creer en estas, digamos, en esto, y por lo tanto, pues se quedan atascados los museos en esta problemática. Por eso es que se plantea aquí que también la Política Nacional de Museos menciona que existe una tendencia general a comprender al museo ya no más como institución, sino como un fenómeno social, es decir, cómo el museo incide en un público y eso de alguna manera afecta a la sociedad y no visto como un lugar, sino como ya como un fenómeno, es decir, como algo que va más allá de lo meramente físico. Ahora, también destaco esta cita que plantea que en la actualidad una institución museal debe cumplir una función educativa, no tanto de impartir conocimiento, sino de compartirlo, co-crearlo con los diferentes tipos de ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Ya los museos no deben ir con la intención de llegar a un público y darles una información, sino que la intención del museo debe ser educar al público, sensibilizarlo. Lo siguiente a presentar es que las orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media plantea que las obras de arte, entre otras manifestaciones del patrimonio cultural local y nacional, son objeto fundamental de estudio de la educación artística. Aunque no se demuestra, digamos, de manera explícita que los museos son objeto de estudio de la educación artística, sí se deja entrever que al menos las obras de arte sí lo son. Y de alguna manera el campo museal y la educación artística llegan a tener alguna relación en estos dos aspectos. También la educación artística llega a trascender el espacio escolar y de alguna manera explora otros campos como es el espacio cultural, es el espacio de los museos. Estos dos campos llegan a converger, llegan a tener algún tipo de relación. Esta, por ejemplo, es una mediación en el año 2022 que se realizó a estudiantes de la licenciatura en Educación Artística de la Universidad del Atlántico y la mediación fue realizada por una chica del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Ahora hay que también mirar que la actividad del docente también tiene una mirada importante, pues de alguna manera son ellos quienes por primera vez llevan a sus estudiantes a un museo y son ellos quienes generan ese ocio cultural en ellos. Cuando miramos la postura del mediador, podemos también mirar que aquí se plantea que son educadores los mediadores y que se está empezando a hacer un trabajo colaborativo entre el museo y los mediadores y el resto de actividades. También los mediadores desarrollan actividades didácticas eh, que generan esas conexiones y esos significados
entre sus interlocutores, entre su público. Y las orientaciones curriculares también plantea algo muy interesante, y es que hace mención de las tres competencias en educación artística, que son la sensibilidad perceptiva, la producción creación artística y la comprensión crítico-cultural. Esto sirve al mediador, o al menos deja esa posibilidad para que el mediador pueda, digamos, inmiscuirse en estas competencias que puede desarrollar y puede desarrollar en su público. Esto es un ejemplo de una mediación que realizamos en la Biblioteca Piloto del Caribe, donde se toma una obra original del museo y se adapta a las necesidades de ese evento. Se estaba celebrando el Día Internacional de la Lectura de las Bibliotecas, y lo que hicimos nosotros como mediadores fue adaptar esa obra y darle una connotación. El diseño metodológico consta pues de algunas situaciones. Primero, que eh, esta investigación corresponde al tipo de investigación cualitativa y está planteada desde un estudio de caso. Hemos venido desde el semillero así analizando a Rafael Vizquerra, y él plantea que el estudio de caso es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender con más a profundidad la realidad social y educativa. Entonces, los documentos, registros y materiales utilizados en esta investigación han servido para demostrar la historicidad y la fundación del museo. Y además ha servido para mirar cómo ha venido funcionando desde los años 90 hasta la actualidad el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Y por último, la técnica que corresponde a la observación participante, y el instrumento de recolección de información son los diarios de campos. ¿Qué se encuentran en estos hallazgos y esta discusión preliminar? Primero, que la Política Nacional de Museos eh, dice que la mayoría de los museos en Colombia deben optar por usar nuevas estrategias para acercar al público, que no sean meramente tradicionales, sino que también deben empezar a construirse de una manera más crítica para llegar a un público. También el campo de la educación artística y el campo museal dan paso a nuevas posibilidades de entender el arte y la cultura desde la formación y educación del público, porque deja mirar esas posibilidades desde esa práctica que nosotros como mediadores realizamos. Por último, el mediador tiene la posibilidad de obtener una formación desde el mismo museo, siempre y cuando éste idee estrategias adecuadas a las nuevas miradas educativas para formar al personal de apoyo. Asimismo, la educación artística y cultural puede interaccionar con este campo y desarrollar en el mediador otras formas educativas de enseñar el arte. En conclusión, los museos como fenómenos sociales tienen un mundo abierto de posibilidades en cuanto permitan al mediador profundizar en otros espacios más allá del espacio físico del museo, mientras que la educación artística y cultural y el museo deben ser más analizados a profundidad. El potencial que tienen estas para el beneficio social en educación y arte puede generar otras formas de acercar al público en general, moviendo nuevas formas o nuevos fenómenos, ideas, estrategias de aprendizaje del arte, cómo su uso puede beneficiar a toda la sociedad en general, que da pie a futuras investigaciones. Agradezco al Séptimo Simposio de Educación Artística, a la Corporación IMA, por esta oportunidad. Muchas gracias.